Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios te bendiga, te saludo con el cariño de siempre. Te mando un fuerte abrazo y deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga e imparta paz en tu corazón. Quiero aprovechar esta mañana para comunicarte que tenemos una página de Facebook, una página llamada Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día hay intercesión y lectura de la palabra. Es una movilización de intercesores buscando el rostro de Dios, pidiéndole, clamando, y te hago la invitación para que te unas a esta página Centinelas en el Muro. Cada media hora hay un intercesor entrando fresco a interceder y a orar la palabra. Éxodo 24:7 señala que Moisés tomó el libro y lo leyó todo a oídos de todo el pueblo. Y el pueblo dijo, haremos todo lo que está escrito. Éxodo 24:7 y 24 días, 24 horas, los 7 días de la semana estamos leyendo la escritura e intercediendo, y al parecer en 25 días la leeremos totalmente, públicamente y totalmente. Y bueno, estamos creyendo que estamos haciendo nuestra parte para crear una movilización y juntos buscar el rostro del Señor. Sé que hay muchos intercesores, sé que hay mucho pueblo de Dios orando, sé que hay en todas las naciones y en muchas partes del mundo hay pueblo de Dios intercediendo. Bueno, pero solo hago esta invitación para que sepas, te unas y seas parte de este tiempo de intercesión. Recuerda, la página se llama Centinelas en el Muro. Dale like y comparte las intercesiones. Únete desde tu casa, únete de donde quiera que estés a las intercesiones y juntos invoquemos el nombre del Señor. Recuerda que la palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También dice que tenemos que orar en todo tiempo. Y también la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en ese contexto habla de que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, oró y el cielo se cerró. Y luego oró y el cielo se abrió. Y eso es lo que estamos buscando con la ayuda de Dios, que los cielos se abran, el favor, la misericordia, la bondad de Dios se manifiesten para con todos. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesús. Lucas 3:21 dice que cuando Él fue a bautizarse, como todos lo estaban haciendo, dice que salió del agua y orando el cielo se abrió. Después de bautizarse, dice, orando el cielo se abrió. Y cielos abiertos es símbolo de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios manifestada para con nosotros. Bueno, es la invitación que te hago. Estás cordialmente invitado a esta página. Dale like, Centinelas en el Muro, dale like y ahí vas a encontrar todo el día, cada media hora, cambio de intercesor y juntos buscando el rostro de Dios. Ya tenemos todo el día de ayer y hoy es nuestro segundo día. Bien, vamos al libro de Ruth, de lo que te hablé el día de ayer. Ruth capítulo 1, donde veíamos que en el tiempo en que gobernaban los jueces, no gobernaba Dios, gobernaban los hombres, gobernaban los jueces, hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Esto fue consecuencia de que Dios no reinaba, sino que era el hombre reinando. Siempre que el hombre quiere hacer su voluntad, estar haciendo a un lado al Señor, y las consecuencias no se harán esperar. Y en ese pasaje leíamos que Elimelech, había un hombre llamado Elimelech, cuyo nombre significa Él es mi rey, Dios es mi rey. Escuchó que en ese contexto salió de Belén junto con su esposa Noemí, cuyo significado es dulzura, y se fueron a vivir a los campos de Moab, y en ese lugar llegaron con sus hijos, Malón y Kelión. Veíamos que Malón significa enfermizo, mientras que Kelión significa
débil, así les puso a sus hijos, eres enfermizo y eres débil, quienes se casaron con Orfa y Ruth, dos mujeres moabitas, dos mujeres habitantes de aquel lugar, pero que pasado el tiempo, dice la palabra, murió Elimelech y murieron sus dos hijos, Malón y Kelión, el enfermizo y el débil, murieron. Y entonces, en ese contexto, Noemí, quien había quedado viuda y sin sus dos hijos, solamente con sus dos nueras, escuchó que en Belén, en la casa del pan, en la tierra de Judá, nuevamente había pan porque Dios los había bendecido. Entonces decidió regresar y en su regreso sus nueras en primera instancia se unieron a ellas, pero ella les dijo que se quedaran y Orfa decidió quedarse, mientras que Ruth decidió acompañar a Noemí. Y Ruth le dijo a Noemí, no me digas que me aparte y me aleje de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y esta mujer siguió a Noemí de regreso a la casa del pan, a Belén. Ahora quiero usar esta figura de estas dos mujeres, Orfa y Ruth. Orfa y Ruth. Orfa y Ruth tuvieron la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, ser parte de los planes de Dios. Porque Israel representa el pueblo del pacto en el antiguo tiempo. Hoy estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, en el tiempo de los no judíos, en el tiempo de los gentiles, estamos en ese tiempo. Pero en aquel tiempo el pueblo de Israel era el pueblo del pacto, sobre quien reposaban las promesas. Y en este contexto, estas dos mujeres tuvieron oportunidad de ser parte del pueblo, de añadirse al pueblo. Sin ser merecedoras de las promesas, pasaron a ser parte del pueblo merecedor de las promesas. Sin ser parte del pueblo del pacto, tuvieron la oportunidad de ser parte del pueblo del pacto. Pero venida la crisis, cuando ya no estuvo el marido, cuando ya no estuvo el esposo de ellas, una de ellas decidió regresar, mientras que la otra decidió continuar. Una decidió ir tras sus dioses. La Biblia dice que Noemí le dijo a Ruth que la dejara. Cuando Orfa regresó, Noemí le dijo a Ruth, déjala, ha ido tras sus dioses, o sea, sobre sus prioridades. No ha querido mantenerse, no quiso ser parte, no quiso continuar, porque fue tras otras prioridades, tras otra religión, tras otros ídolos, tras otros dioses, por otra influencia. Recordemos que Moab significa la tierra del Padre, la casa del Padre, pero hablando de los orígenes, no hablando del Padre Celestial, sino de una figura de la herencia paterna, de los patrones de conducta familiares o de este mundo, porque también significa tierra deseada. Pero habla de que esta mujer tuvo más inclinación hacia los deseos de este mundo, hacia el asunto del pasado. El pasado la atrapó, el pasado la alcanzó y regresó, mientras que la otra mujer decidió continuar. La otra mujer se mantuvo en pacto. Aunque no estaba el marido, se mantuvo en pacto. Y le dijo a Noemí, yo no te voy a dejar. Yo voy a continuar adelante. Me quedé sin esposo, nos quedamos desamparadas, pero yo estoy contigo. No me voy para atrás. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mientras que la otra abandonó el pacto, abandonó el camino que había iniciado, que había decidido tomar. Ahora, quiero usar esta figura, la figura del marido ausente, porque la figura del marido ausente pudiéramos aplicarla o interpretarla en el hecho de que la iglesia, por ejemplo, tú y yo somos la iglesia es la novia de Cristo. Pero a veces pareciera que Cristo está ausente, aunque Él está presente siempre por medio de su Espíritu Santo. Pero no lo podemos ver. Sin embargo, aunque no lo vemos, debemos mantener una relación de pacto con Él. Debemos mantener una relación firme y sólida con Él. Jesús ascendió al cielo
y está a la diestra del Padre esperando que la iglesia vaya, para que en algún momento se celebren las bodas del Cordero. Mientras tanto, la iglesia es la desposada, la novia del Cordero, que tiene que esperar ese tiempo y mantenerse fiel al que lo llamó, que es nuestro Señor Jesucristo, fiel. En las parábolas que encontramos en la Escritura, por ejemplo, en la parábola de los talentos, dice que había un hombre que llamó a sus siervos y les dio sus bienes y sus talentos, y yéndose lejos, y después volvió para hacer cuentas. Pero ese yéndose lejos nos muestra una ausencia física, una ausencia donde no podían ni tocar ni palpar al dueño, pero sabían que esos talentos eran de alguien. Esos talentos tendrían que dar cuentas al dueño de esos talentos en el momento indicado. Esto también nos muestra, es mostrado en la historia que aparece en el segundo libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, si no me equivoco, capítulo 4, donde viene la historia de la viuda del profeta, una mujer viuda de un profeta que en lugar de dejarle bienes le dejó deudas, le dejó una situación difícil, y esta mujer viuda del profeta estaba en la situación de que los acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos. Estaba a punto de perder a sus hijos cuando esta mujer fue a visitar al profeta Eliseo. Y cuando fue a visitar al profeta Eliseo le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que él era siervo de Dios. Pero ahora el acreedor ha venido para llevarse a mis hijos y no tengo cómo pagarle. Y Eliseo le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué te haré yo? O sea, ¿qué tienes tú más bien? Dime qué tienes en tu casa. Yo no puedo hacer nada por ti, pero ¿qué tienes tú en tu casa? Y esta mujer dijo: no tengo nada más que un poco de aceite. Como que se contradijo, ¿no? No tengo nada, pero tengo un poco de aceite. Esa expresión "no tengo nada" muestra la desesperación, muestra la angustia, muestra el conflicto que esa mujer estaba viviendo, porque sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos, su familia se estaba desintegrando, había quedado viuda, y esta mujer estaba en un serio problema y dijo: no tengo nada, bueno, tengo un poco de aceite. En ocasiones la crisis, la necesidad, la desesperación nos lleva a descuidar lo que tenemos. Tal vez físicamente no tenemos nada, pero hay algo acá adentro que el Señor nos ha impartido. Acá adentro hay fe que tiene que ser manifestada. Acá adentro hay convicción que tiene que salir a flote en tiempos como estos. Acá adentro hay palabra que en el momento de la prueba o la tentación tenemos que confesar, como Jesús en medio de la prueba, de la tentación, soltó la palabra que estaba en su corazón, manifestó sus convicciones. Esta misma convicción que tuvo David cuando enfrentó a Goliat, quien Goliat lo maldijo por sus dioses y le dijo: te voy a cortar la cabeza, pero David, con la convicción que tenía, le dijo: tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, y este día te voy a cortar la cabeza y todo el mundo sabrá que en Israel hay Dios. Salió a flote lo que acá adentro había. Acá adentro no había emoción, acá adentro no había dualidad espiritual, había convicción por el Señor. Esta mujer estaba en esa crisis: no tengo nada y estoy desesperada. Bueno, tengo un poco de aceite. Y entonces Eliseo le dijo: bien, enciérrate con tu familia, manda a tus hijos a que consigan vasijas vacías, enciérrense y vacíen ese aceite en las demás vasijas vacías. Y esta mujer así le hizo y multiplicó el aceite que tenía, llenaron muchas vasijas, y después de aquella situación, en vez de que sus hijos fueran esclavizados, esta mujer empezó a vender aceite y salió adelante de la contingencia que estaba viviendo, de la situación difícil que estaba viviendo. Pero ese poco aceite y el marido ausente tiene cierto simbolismo con el caso de Ruth, porque no estaba el marido, pero ese poco aceite puede ilustrar el pacto que ella tenía, porque el aceite puede ser símbolo de consagración, de santificación, puede ser símbolo del Espíritu Santo también. Pero en el caso de esta mujer llamada Ruth, ahí vemos estos dos elementos: marido ausente, pero pacto presente, compromiso presente. En el caso
nuestro como iglesia, Cristo no está físicamente. Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Pero Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Y esto es suficiente para que tú y yo tengamos el nivel de consagración que necesitamos. Todos estamos como Orfa siendo tentados a buscar en la antigua manera de sobrevivir, salir adelante en este tipo de contingencias. Pero todos aquellos que mantienen su pacto con el Señor, todos aquellos que mantienen su convicción firme por el Señor y que nada los mueva, son los que van a continuar adelante. Son los que van a salir adelante con la fe intacta, con la fe firme, con el testimonio intacto. En este tiempo de prueba para el mundo es importante que tú y yo seamos hallados fieles. En medio de esta contingencia que estamos pasando es importante que tú y yo seamos hallados fieles y que nos mantengamos en pacto con aquel que nos ha llamado a participar de esta nación tan extraordinaria o de este llamado tan extraordinario que es ser parte del reino de Dios. Recuerda, somos hombres y mujeres de pacto y debemos mantenernos firmes. Sí, es probable que ahorita estés desesperado y digas no tengo nada, no sé cómo le voy a hacer, pero no digas no tengo nada. Tienes algo, tienes mucho, tienes fe, tienes a Cristo, tienes a Dios. Si estás en obediencia, tienes cielos abiertos. Es momento de echar a andar nuestra fe. Esta figura de Orfa y de Ruth nos puede mostrar varios ejemplos, ¿no? De quienes han recibido llamado, pero han caminado de manera distinta. Y puedo mencionar, por ejemplo, la generación del tiempo de Moisés y la generación del tiempo de Josué. Dos generaciones. A la del tiempo de Moisés le tocó salir de Egipto. Le tocó ver los milagros en Egipto, la manifestación del poder de Dios, la manifestación de Dios entre ellos para darles libertad. Ellos simplemente estaban viendo cómo Dios hacía las cosas. Descansaban en la fe de Moisés. Y llegaron al Sinaí, y al llegar al Sinaí Dios les dio las leyes que son símbolos de su pacto. Quiso llevar a este pueblo a una relación de pacto. Quiso llevar a este pueblo a una relación de compromiso. Casarse con ese pueblo. Ser el Dios de ese pueblo. No solamente una religión que practicaran o una doctrina que tuvieran en la mente, sino verdaderamente el Dios de ellos. Por eso, en los mandamientos, lo primero que Dios establece fue: yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de servidumbre de la casa de Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios. Es lo primero que les dice. Tienes que verme como el Señor. La palabra Jehová o el Señor es la expresión YHWH, que se puede interpretar como yo soy el eterno, el que fue, que es y que será, el eterno. Yo soy el eterno, pero tengo que ser tu Dios. Una cosa es que sepamos que Él es Dios y otra cosa es que lo hagamos nuestro Señor y nuestro Dios. Eso solamente es en una relación de pacto, porque Dios no nos va a obligar a que entremos a esta relación de pacto. Pero todo aquel que le llega la revelación o el entendimiento de que Dios es mucho más que una religión como Egipto la muestra, el entendimiento de que Dios es más que una tradición o una costumbre que realizamos, sino que entendemos que Él está por encima de todo, por encima de toda institución, que Él no ha establecido una religión oficial, sino que realmente hay un camino que nos lleva a Él, que es Cristo. Y es por medio de Cristo que nosotros podemos entrar en esa relación del nuevo pacto. Bien, este pueblo que acompañó a Moisés recibió la ley, el llamado a ser parte del pacto, pero ese pueblo siguió caminando del Sinaí a Canaán, pero siguió mostrando actitudes incorrectas. Siguió mostrando que no tenía intenciones ni deseos de entrar en pacto con Dios. Casi a punto de entrar a Canaán, casi a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido, enviaron 12 espías. Y esos 12 espías regresaron, estuvieron 40 días, cuarentena. En esa cuarentena se manifestaron las convicciones de unos y la incredulidad de otros.
En esa cuarentena, en esos 40 días que este pueblo, que estos 12 espías fueron a toda la tierra de Canaán, la que actualmente conforma el territorio de Israel, un lugar, no estoy seguro, pero creo que es del tamaño de Tamaulipas, para que más o menos nos ilustremos. No es muy grande, pero es una tierra deseada. Entraron, recorrieron durante 40 días y al regresar, 10 de ellos tenían un mal reporte, mientras que 2 tenían la firme convicción de que Dios les iba a dar esa tierra. 10 de ellos decían, es verdad que es buena tierra, pero esa tierra traga a sus moradores. En esa tierra hay gigantes, en esa tierra hay ciudades amuralladas, y nosotros parecemos langostas al lado de aquellos gigantes. Este fue el reporte de 10. Durante la cuarentena, 10 solamente vieron crisis. Durante la cuarentena, 10 solamente vieron problemas. Durante esos 40 días, 10 solamente vieron muros, ciudades amuralladas, demasiado altas, gigantes que enfrentar. Vieron dificultad, vieron un camino completamente difícil, pero otros 2 dijeron, esta es la tierra que Dios tiene para nosotros. Esta tierra es la que el Señor nos prometió. Es una extraordinaria tierra. Es verdad que hay gigantes, pero esos gigantes los vamos a comer como a pan, porque Dios está con nosotros. Pero dice la Escritura que prevaleció la voz de los 10. Prevaleció al grado que dice la Escritura que todos los querían matar. Todos querían matar a esos hombres de fe. Qué impresionante cómo es en estos tiempos que a hombres de fe les tiran piedras y tratan de callarlos y los señalan a hombres de fe, hombres de estatura espiritual alta que han logrado cosas extraordinarias con la ayuda de Dios. Es impresionante cómo los que no tienen fruto les tiran y les apedrean. Bueno, un cuadro similar apareció en aquel entonces. A los hombres de fe buscaron apedrearlos. A los hombres de fe les dijeron que se callaran, que tenían una doctrina incorrecta, que estaban errados, que no los escucharan porque no era sana doctrina. Total que esos 10 influyeron sobre toda una nación y se olvidaron del pacto con Dios. Porque el Señor les dio ese pacto y les dijo, si ustedes cumplen mis mandamientos, mis leyes, yo les dejaré entrar a Canaán y vivirán ahí. Pero este pueblo descuidó el pacto, descuidó su relación con Dios en medio de la aparente dificultad que estaban enfrentando. En medio de esa dificultad que los ojos de los 10 incrédulos estuvieron señalando. Entonces dijeron, vamos a volver a Egipto, nombremos un capitán. Volvamos atrás. Esa tendencia a volver atrás, esa tendencia a decir, ya no voy a ir a la iglesia, esa tendencia a apartarse del camino del Señor, esa es una tendencia provocada por un espíritu inmundo que desde los tiempos de Adán y Eva está en contra de la voluntad de Dios manifestada a los hombres y sigue en operación. Es un ser espiritual que no quiere que tú tengas un pacto con Dios. Es un ser espiritual que no desea que tú seas bendecido por el Señor, no desea que tú desarrolles una vida de fe y va a provocar por todos los medios estancarte en Egipto, que no dejes el mundo o dejarte en el desierto desarrollando una vida religiosa sin fruto y sin desarrollo de fe. La vida en Cristo es una vida de fe, una vida de avance, una vida de desarrollo espiritual, de comunión con Dios, porque el Espíritu Santo desde Génesis 1 está en movimiento. Mientras las tinieblas están sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hoy el Espíritu de Dios se sigue moviendo, está en movimiento. Leemos la Escritura y generación a generación encontramos el movimiento del Espíritu. Entonces el Espíritu nunca va a estar estático. Hay una congregación llamada Bethesda ahí en la Escritura que estaba en un estanque y esperaban el movimiento del agua. Y de cuando en cuando bajaba un ángel a mover el agua. Y entonces el que estaba enfermo estaba sanado, lo sanaba. El primero que tocara el agua era sanado, perdón. Pero era una estancada, una congregación estancada que de cuando en cuando veía la manifestación de la misericordia de Dios. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 7 que los que creen en Jesús, como dice la Escritura, no son un estanque, sino que de su interior corren ríos de agua viva. Ese correr de ríos de agua viva es el movimiento del Espíritu.
Y todo aquel que está en una relación de pacto con Dios siempre está en acción, siempre está en movimiento, no está estático. Aún en medio de la prueba, lo ve como una oportunidad para ver el poder de Dios. Aún en medio de la dificultad, sabe que no va solo, que no está solo, que aunque no puede tocar a Cristo, Cristo ha dejado su Espíritu Santo y eso es suficiente para salir adelante, para avanzar en medio de esta prueba. El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés decidió no entrarle, no creerle, no permanecer en pacto ante la dificultad que se presentó. Al siguiente día dijeron, fíjate que siempre sí, ahora vamos a ir. Pero el Señor ya les dijo, pues fíjate que siempre no. Porque en ese contexto en que dijeron que no y estaban pensando en regresar a Egipto, se manifestó Dios entre ellos. Dios manifestó su gloria y dijo, este pueblo testarudo ya me cansó. 10 veces me han tentado y 10 veces he manifestado mi gloria. Por tanto no van a entrar. Y la Escritura dice que no entró esa generación salvo 2. Esto lo puedes leer en Números capítulo 14, donde el Señor vio un espíritu diferente. En Caleb, también sabemos que Josué se quedó. Pero dice, esta generación no va a entrar. Los mayores de 20 años para arriba no van a entrar, excepto Caleb. Porque él se mantuvo creyendo en mí. Porque vi en él un espíritu diferente. Escucha, Dios hizo una excepción en Caleb por la actitud de Caleb. Dios hizo una excepción de Caleb por la manera en que Caleb se mantuvo en pacto. Vamos, Dios va a estar con nosotros, no nos va a abandonar. Pero eso era mucho más que simple emoción. Esa era una convicción porque iban a enfrentar gigantes y aquel lugar era un desafío para ellos. Y en ese punto de desafío, toda una nación dio evidencias de que no estaban en pacto. Y entre esos había 2 llamados Josué y Caleb, que decidieron ir en pos del Señor, y ellos y los menores de 20 años pudieron entrar a la tierra de Canaán. El punto es que durante 40 años estuvieron en el desierto. Y presta atención a esta parte, por favor. Presta atención a esta parte. Porque dice que estuvieron 40 años en el desierto. Pero cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban, en su defensa ante aquellos que lo estaban acusando, empieza a relatar la historia del pueblo de Israel y menciona a uno de los profetas. No recuerdo si es Oseas, el profeta fresa, Oseas, u otro profeta, pero él, cuando lees Hechos capítulo 7, te das cuenta que Esteban hace referencia a este profeta. Ahí está en la Biblia, está escrito en la palabra, y dice, no fue durante estos 40 años, ustedes no me dieron culto a mí. Ustedes levantaron el tabernáculo de Moloc y de la estrella de Renfán. Escucha, aquel pueblo pensaba que estaba en pacto con Dios porque tenían tabernáculo, porque tenían sacerdotes, porque tenían todo lo que estaban realizando allí. Pero aquí claramente dice que ellos estaban haciendo culto a Renfán, la estrella de Renfán, que tiene relación con Babilonia, con el culto a Babilonia, con el culto edificado a Babilonia, y dice también que era el culto a Moloc. Todavía la iglesia cristiana, después de 500 años de reforma, tiene mucha esencia de Babilonia, tiene mucha esencia heredada de la cual tenemos que despojarnos e ir a una verdadera reforma, continuar a la reforma para llegar al punto de ver la manifestación del reino de Dios como Cristo desea que se manifieste. El punto es que este pueblo vivió 40 años desarrollando una vida religiosa, una vida con costumbres, con el tabernáculo y todo eso. Había sacerdotes, había altares, había sacrificios, pero dice la palabra claramente que ellos le estaban dando culto a Moloc. Ellos le daban culto a la estrella de Renfán. Fue hasta que se levantó la generación de Josué, la generación que sí estaba en pacto. En medio de aquel pueblo, de aquella congregación, estaban los que le daban culto a Moloc y a la estrella de Renfán, los que todavía traían la influencia de Babilonia, que no tenían el interés de desarrollar una vida de fe, pero entre ese pueblo había 2, Josué y Caleb, y obviamente Moisés, y los menores de 20 años, que formaban parte
de un pueblo que en verdad entraría en pacto con Dios, que en verdad le mostraría al cielo que estaba dispuesto a todo y que no se iba a resignar a ese desierto y que no se iba a resignar a detener por los gigantes que hubiera en aquella tierra ni por las ciudades amuralladas. Era un pueblo que entró en pacto con el Señor. Y Dios tuvo que hacer la señal de pacto en ellos. Lo leemos en Josué capítulo 5, que cuando cruzaron el Jordán, o antes de cruzar el Jordán, llegaron a Gilgal. Y en ese lugar el Señor les dijo, circuncida a todos los varones. O sea, vamos a entrar en pacto con esta generación. Esta generación va en pos de mí. Esta generación está demostrando que me ama y que me cree. Y con esta generación entró en pacto. Y podemos leer todo el libro de Josué, cómo se desarrolló este tiempo de conquista, de avance en el nombre del Señor. Los gigantes fueron echados fuera. Caleb tomó posesión de aquella tierra, de aquel monte que pisó, porque él entró hasta aquel monte y le gustó, pero había 3 gigantes allí, Sesai, Talmai, y el otro nombre se me fue. Pero había 3 gigantes, y entonces Caleb dijo, a mí me toca aquel monte. Hay 3 gigantes, pero los voy a echar fuera en el nombre del Señor, porque mayor es el que está conmigo. Leemos el libro de Josué, y es la historia de una generación que se atrevió a estar en pacto con Dios. Diferente a la que venía en el tiempo de Moisés, que solamente desarrollaban una vida religiosa, que no quisieron entrar en compromiso con el Señor. Algo así pasó con Orfa y con Ruth. Una estuvo dispuesta a quedarse en medio de la situación que vivía, de las circunstancias que empezó a atravesar, se mantuvo en pacto. Y yo quiero orar por ti en este momento, antes de continuar un poco más y decirte, vale la pena entrar en pacto con Dios. Si tú estás en pacto con Dios, tú vas a salir adelante de esta situación, tú vas a ver el favor de Dios sobre tu vida, tú vas a ver cielos abiertos y después de esta pandemia vas a tener un testimonio. Porque mientras estás avanzando en esta pandemia con la frente en alto y confiando en el Señor, tus raíces espirituales están profundizando y te vas a convertir en un árbol que da fruto abundante para la gloria del Señor. Porque es en tiempos como estos donde la fe se activa, donde la fe se hace viva, donde la fe se manifiesta, donde las convicciones son reales y no estamos caminando en el ámbito de las emociones, sino de las convicciones. Esta palabra es para ti si la crees y la recibes en el nombre de Jesús. Entonces esta generación entró a la tierra de Canaán. Hay otro ejemplo que quiero darte, creo que sí me alcanza el tiempo todavía. Hay otro ejemplo que quiero darte y es el ejemplo de David, de los reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón. Saúl tuvo la oportunidad de parte de Dios de ser rey, el primer rey de Israel, el primer rey de la historia, el primer rey dentro de los proyectos de Dios con esa nación llamada Israel. Pero este hombre no se mantuvo en pacto, este hombre no buscó el arca de Dios, no se interesó por la presencia de Dios, no levantó altares, y el primer altar que levantó no fue para invocar el nombre de Dios y adorarle, sino que fue en un contexto en que él había metido en ayuno al pueblo, y el pueblo estaba en guerra y tenía hambre, mataron una vaca, se la comieron con todo y sangre, y ahí Saúl levantó ese altar para pedir perdón por el pueblo. No era un asunto de adorar o invocar el nombre de Dios, ayunaba, ponía al pueblo a ayunar, pero no tenía comunión con Dios. Era un rey carnal, un rey celoso, un rey que quedó loco, y dice la palabra que perseguía a David para matarlo. Ya te hablé de él hace algunas semanas, acerca del rey Saúl. No, perdón, esto lo comparto en un discipulado. En fin, la palabra nos enseña que este rey murió muerto por sus enemigos, no se mantuvo en pacto. Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a este hombre porque se apartó de mis caminos, se apartó, no me obedece, no permaneció en pacto. Después Dios levanta a David, un joven que sacó de detrás del redil de las ovejas, un joven que tenía un corazón para Dios, como muchos de los jóvenes que me están escuchando aquí, jóvenes aún de 90 años, de 85 años, pero que tienen un corazón para Dios, que le aman, que se muestran expectantes de lo que Dios puede hacer. Eso es lo que se requiere hoy en tiempo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Escritura, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Si lo halló,
es porque lo andaba buscando. Si lo halló, es porque los ojos de Dios recorrían la tierra buscando a una persona, como dice la palabra en uno de los libros de Crónicas, que los ojos de Dios recorren la tierra buscando a personas de corazón perfecto. No busca personas perfectas, busca personas de corazón perfecto para con Él, para poder Él manifestar su favor, su poder hacia ellos. Eso es lo que Dios hace. En esto que estamos viviendo en el mundo, los ojos de Dios recorren la tierra para ver si encuentra hombres y mujeres de corazón perfecto, que quieran entrar en pacto con Él, que quieran tener una relación fuerte con Él, por encima de las circunstancias que vivamos, por encima de la necesidad que estemos atravesando, porque eso es una relación de pacto. Estoy contigo, pase lo que pase, venga lo que venga. Una relación de pacto es un compromiso inquebrantable. Dios puso el arco iris como señal de pacto. Recordemos que en ese contexto de Noé, Dios envió el diluvio a causa de la maldad que había en la tierra. Pero después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y con su familia y con la humanidad y les dijo: nunca jamás volveré a enviar un diluvio y la señal de mi pacto será este arco iris. Cada vez que vemos el arco iris debemos recordar que ese fue un pacto de Dios con la humanidad. Ahora bien, en el mundo sigue habiendo maldad, el mundo sigue siendo corrompido, sigue caminando en la corrupción, pero Dios permanece firme a su pacto. Así es un pacto, un compromiso inquebrantable que no se rompe ni se quebranta bajo ninguna circunstancia. Y entrar en pacto con Dios es desarrollar esa clase de vida espiritual. Estoy con Dios, pase lo que pase. Estoy con Dios y sigo adelante. No me detiene lo que me haga el hombre, no me detiene un mal testimonio, no me detiene las circunstancias. Si he de morir, moriré en Él. Y si he de vivir, viviré para Él. Eso es lo que decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, si me muero, pues me voy a la eternidad con Él. Pero si vivo, puedo ser de utilidad a la iglesia. Puedo ser de bendición a mi prójimo. Y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la convicción que debe estar en nuestros corazones y en todos aquellos que queremos estar en una relación de pacto con el Señor. Ahora bien, David se mantuvo en pacto con Dios. Es verdad que cometió un error. Es verdad que se equivocó seriamente, gravemente. Gravemente, fue un pecado escandaloso el que se cometió. Pero él se arrepintió, se humilló, se postró delante de Dios y Dios vio su corazón y lo perdonó. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Muchos de nosotros hemos querido caminar en una relación de pacto, pero hemos tropezado y caído. Hemos tropezado y cometido errores. Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Nadie puede tomar piedras para aventárselas a otro que esté en caminos equivocados. Nadie puede arrojarle piedras a los demás porque todos hemos pecado y estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa es pecar deliberadamente y hacer caso omiso a nuestra relación de pacto con Dios, y otra cosa es levantarse después de haber caído y pedirle al Señor fortaleza y buscar en Dios la fortaleza espiritual necesaria para no volver a caer. Esa es una diferencia. Buscar en Dios que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, como dijo de Pablo, que su poder se perfeccione en mi debilidad. Estoy débil en un área, tengo que buscar que el poder de Dios se perfeccione, se manifieste, se haga evidente en esa parte débil de mi vida. Pero eso va a ser resultado de una búsqueda y humillación continua delante del Señor. Humillarnos delante de Dios continuamente. No puedo yo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y debes estar seguro que Dios te ayudará, porque Él desea que tú y yo permanezcamos en pacto. Pasó David, un hombre apasionado por Dios, un hombre que estableció el reino de Dios en su generación, un hombre imparable, un hombre que al leer el segundo libro de Samuel, en los primeros capítulos vemos cómo avanzaba y Dios estaba con él, Dios lo prosperaba, sometió a todos los enemigos del pueblo de Israel que no habían sido sometidos por generaciones. Esa tierra le pertenecía a Israel, pero aún estaba inundada por pueblos invasores, estaba inundada por pueblos que no deberían estar ahí. Pero fue hasta el tiempo de David en que se manifestó el reino de Dios en todo su esplendor, en toda su gloria,
estableciéndose en aquella nación. Escucha, es una diferencia entre la manifestación del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios. La manifestación del reino de Dios te puede dar un pan, y ese Dios te manifiesta y te da alimento. La manifestación del reino de Dios te puede traer sanidad. He visto mucha gente sanada, pero que luego no vuelve o no continúa. ¿Por qué? Porque aunque hubo una manifestación del reino de Dios, en esa persona no se estableció el reino de Dios. He visto personas que han recibido palabra profética extraordinaria, y hay una manifestación de la voluntad de Dios a través de esa palabra, pero tiempo después andan en pasos completamente equivocados porque no se estableció en ellos la voluntad de Dios. Israel pudo ver milagros, señales, prodigios que eran evidencia de la manifestación del reino de Dios. Pero Dios no solamente quería manifestarse en ellos, sino establecerse en ellos. Y para establecerse en ellos el pueblo tenía que estar en pacto con Él, permanecer en pacto con Él. David fue ese hombre que se mantuvo en pacto y logró traer el reino de Dios y establecerlo en ese lugar, manifestarlo y establecerlo en ese lugar. Sin embargo, tiempo después se levantó una generación diferente, la generación de Salomón. Y escuche, Salomón pudo levantar el templo, construir el templo, un templo majestuoso, un templo esplendoroso, un templo de última generación, lleno de oro por dentro. Espectacular ese templo. Y el día de su inauguración, la gloria de Dios descendió sobre ese templo, al grado que los levitas no podían estar de pie. Cayeron ante la manifestación del reino de Dios, de la presencia de Dios entre ellos. Fue algo glorioso, fue algo extraordinario, fue algo poderoso, tremendo. La manifestación del Dios eterno. Salomón empezó bien. Y Salomón tuvo un sueño donde Dios se le manifestó, se le reveló y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón le dijo, ¿sabes que soy un hombre joven que está al frente de un pueblo y yo necesito sabiduría, te pido sabiduría? Y Dios le dijo, por cuanto no pediste riquezas, ni pediste la muerte de tus enemigos, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas y te voy a entregar a tus enemigos, porque pediste bien. Este hombre empezó bien. Este hombre recibió un legado, una herencia y un legado. Una herencia, el reino, el palacio, pero un legado, porque lo que reposaba sobre David también fue impartido a Salomón. No obstante, el camino de Salomón fue en decadencia. Emparentó con Faraón, casándose con la hija de Faraón. Emparentó con el mundo. Emparentó con aquellos de donde Dios los había sacado. Dios establece en la palabra que no deberían volver nunca a Egipto. Este hombre no volvió, pero hizo alianzas con Egipto, se casó con la hija de Faraón. Y esas mujeres, se casó con muchas mujeres, esas mujeres con las que se casó, desviaron su corazón. O sea, permitió que ciertas cosas, trasladándolo a nuestro tiempo, ciertas cosas se infiltraran en la iglesia. Ciertas costumbres o la identidad del mundo se entrara en la iglesia. Y de pronto la iglesia puede parecer un ser, un Frankenstein, porque parece tener vida, pero tiene formas y pedazos de diversas culturas del mundo que hacen una identidad medio extraña, una mezcolancia que no sabe uno si es de aquí o es de allá, y pareciera la India María que ni es ni de aquí ni de allá, porque ni está en la iglesia con una relación de pacto, ni se va al mundo al extremo, pero su corazón no está en Dios. Algo así pasó con Salomón. Cuando uno lee las historias de los avivadores, se da cuenta que en muchos de los casos se empezó a infiltrar poco a poco asuntos que no tienen que ver con el reino de Dios. Y esto poco a poco los condujo a una decadencia tremenda. Y es en el riesgo en que se encuentra la iglesia al día de hoy. Una iglesia que está descuidando el fuego del altar, una iglesia que está descuidando la vida espiritual, que se va tras la fascinación, que se va tras las imágenes,
lo que ve en las redes sociales, lo cool. Una de mis hijas seguía a una persona que se vestía muy nice, muy elegante, muy atractivo, y sus historias muy atractivas, y era una persona influyente en algún ministerio. No lo digo a tono de juicio, pero hablo de una situación real que está pasando. Entonces mi hija de pronto dejó de seguirlo, y le preguntamos: hija, ¿por qué dejaste de seguirlo? Y dijo: es que fíjate que, pues sí, está muy nice, muy cool y bien padre las fotos que pasa, pero algo no me latía, algo no me daba paz. Y entre las cosas que no me daban paz, aparte de no sentir paz en mi espíritu, dijo: es que nunca sale con su esposa, nunca sale con su familia, parece que solamente se está promoviendo él, algo raro está pasando ahí. Después nos enteramos que esa persona está en asuntos de homosexualismo y pues graves, ¿no? De manera que en el Facebook o en las redes sociales podemos ver figuras, pero no sabemos qué realidad hay allá. No sabemos en verdad qué está pasando. Y una generación que se desconecta de la vida espiritual no tiene el discernimiento para distinguir cuál es cuál. Hoy estamos ante el peligro de que la generación la generación de fuego, la generación de Josué y Caleb, que Dios quiere levantar, se está yendo tras la fascinación. Pareciera que la historia de Hamelin, el que con la flauta encantó a los niños de cierta ciudad y se los llevó, pareciera que hoy ese mismo fantasma o espíritu de Hamelin está atrayendo y atrapando a través de la música, a través de las luces, a través de lo cool, de lo nice. Y no tengo nada en contra de la música, ni de lo cool, ni de lo nice, pero lo que yo digo es que esas cosas sin el fuego de Dios son distracción, son apartarnos del pacto. Una manifestación del pacto, de que estamos en pacto con Dios, es su fuego ardiendo en nuestros corazones. Y ese fuego ardiendo se hace evidente por medio del fruto. Porque si el Espíritu Santo está en movimiento, el Espíritu Santo siempre tiene algo que hacer. Alguien a quien salvar, alguien a quien sanar, alguien a quien liberar. El Señor siempre está buscando que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. El Espíritu de Dios siempre quiere llevarnos al establecimiento del reino de Dios y no a la distracción de nuestros sentidos sensoriales. Entonces estamos en ese riesgo, ¿no? Salomón terminó trágicamente el reino de Salomón quedó dividido, se dividió. Lo que Dios levantó y unió por medio de David en el tiempo de Salomón, una generación después, se perdió. Solamente se quedó con Judá y las otras 11 tribus se alejaron. Salomón levantó ídolos, levantó imágenes. Salomón levantó el culto a Moloch. Era un culto tremendo donde sacrificaban a los niños. O sea, cayó gravemente. Empezó glorioso su reinado, pero terminó en una decadencia total, al grado que escribió Eclesiastés. Y cuando leemos Eclesiastés vemos algunos chispazos de sabiduría de Dios por medio de él, pero vemos también el lado humano de insatisfacción. Ya probé todo y nada me llena. Esto es vacío, uno simplemente va a vivir, se va a morir y va al cementerio. Perdió propósito, perdió la brújula, perdió todo. Eso es grave. No permanecer en pacto es gravísimo. No permanecer conectados con Dios es gravísimo. El altar debe ser levantado, la comunión debe estar permanente, el fuego debe estar en nuestros corazones. Y aunque no podamos tocar a Cristo, debemos hacer pacto con Él porque tenemos su Espíritu Santo reposando en nosotros. Orfa volvió a sus dioses, ahí está. Quizás siguió practicando las enseñanzas que su marido y su suegra le dieron. Quizás siguió diciendo algunas cosas que ella aprendió durante el tiempo que estuvo casada, pero se fue tras los dioses de Moab, se fue tras las costumbres de Moab, no permaneció en pacto y perdió la extraordinaria oportunidad que ellas dos tenían, tanto Orfa como Ruth. Ruth se mantuvo en pacto y al leer la escritura en Mateo capítulo 1, donde aparece la genealogía de Jesús, aparece Ruth, una mujer moabita, una mujer que no era parte del pacto, una mujer que no era parte de la promesa. El Señor la toma y la incrusta en el árbol genealógico
mediante el cual vendría Jesús. Ella fue la abuela del rey David. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que esta mujer, que no tenía parte en el pueblo de Dios, se convirtió en abuela de reyes, en abuela de príncipes. Esta es la bendición de Dios que viene como consecuencia de estar en pacto con Él. Yo no sé de dónde provengas tú, pero si te mantienes en una relación de pacto, tus hijos serán príncipes con Dios. Tus hijos serán herederos de promesas extraordinarias. Tus hijos y tus nietos serán parte de una generación pactada a Dios, que se levantarán como David, que verán el establecimiento del reino de Dios en sus vidas, que caminarán en el propósito y no vivirán desorientados, que por cuanto tú has permanecido en pacto y sido fiel con el Señor, ellos seguirán tu ejemplo, porque están viendo que no es una religión la que practicas, sino que es una vida espiritual profunda y seria, que en medio de este mundo que está atrapando nuestros sentidos naturales y sensoriales, e incluso a la iglesia la está entreteniendo y distrayendo, tus hijos, por cuanto tú permaneces en pacto, tus hijos serán hijos de pacto con Dios, que se levantarán como David a corta edad a vencer gigantes, a derribar gigantes, que darán testimonio a su corta edad de que todo aquel que cree en el Señor, no importa la edad, verá la manifestación del reino de Dios en sus vidas. Tus hijos y nietos serán de ejemplo para muchos, por cuanto tú creíste, te mantuviste y continuaste creyendo en el Señor Jesucristo. Que esta palabra se cumpla en ti, que esta palabra permanezca en ti, y que en este tiempo de dificultad en ti se manifieste el pacto de Dios, en ti se manifieste la convicción por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que me está escuchando en este momento. Yo te pido por todas las personas que me escucharán durante el resto del día a través de esta grabación. Y levanto mi mano para bendecirlos en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, que se revele a sus vidas lo que significa un pacto. Yo pido que se revele a sus vidas la importancia del pacto contigo. Yo pido que se revele a sus vidas, Señor, la necesidad de entrar en pacto con Cristo, en pacto con Dios por medio de Cristo, y que esa revelación traiga una convicción que los haga de manera personal y voluntaria entrar en ese tipo de relación, entrar en ese nivel de relación, no una relación circunstancial, no una relación de domingo o tradicional, sino una vida completamente entregada a ti, para que en sus empresas, negocios, trabajos u ocupaciones personales puedan derribar a los gigantes que se levantan, puedan dar manifestaciones de que están en pacto contigo, Señor, que en el nombre de Jesús les des la fortaleza espiritual para que permanezcan en pacto contigo, en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús, escucha bien esta palabra, en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia es amor fraternal. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras y que tienes poca fuerza. ¡Wow! Conozco tu nombre, pero tienes poca fuerza. Pero a pesar de tener poca fuerza, no has negado mi nombre, ni has olvidado mi palabra. Tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Te mantienes, buscas permanecer en pacto con Dios. Para ti es esta palabra. El Señor dice allí: he aquí yo abro una puerta grande que nadie te podrá cerrar. Léelo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Una puerta grande que nadie te podrá cerrar. Una puerta grande que nadie te podrá cerrar. Te la repito, nadie te la podrá cerrar por cuanto te has mantenido firme. No has negado el nombre del Señor y has guardado su palabra. Además, Él dice: yo te libraré, en ese pasaje, te libraré de la tribulación que viene a todo el mundo. Mientras el mundo está en tribulación, sobre ti está la cobertura de Dios. Mientras el mundo está en tribulación, sobre ti está la paz del Señor. Cielos abiertos sobre tu vida como consecuencia de estar en pacto con el Señor. Si tú no estás en pacto con Dios, yo te animo a que en este momento comprendas la importancia de tener una relación profunda con el Señor. Y ahí donde te encuentras, lo puedes hacer en tus propias palabras. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. No importa si eres ministro.
No importa si eres predicador, necesitamos estar en una relación de pacto con el Señor. Padre, yo te pido que alumbres nuestro entendimiento para poder lo importante y trascendente de estar en pacto contigo, Señor. Y que esa revelación nos lleve a hacer cambios en nuestra vida, en nuestro entendimiento de la vida espiritual, en nuestra comprensión del reino de Dios. Y que esa relación de pacto, Señor, nos lleve adelante y nos permita alcanzar y desarrollar tu propósito eterno en Cristo Jesús. Que así como Ruth fue injertada en el árbol, no era parte del árbol, pero fue injertada en el árbol genealógico de Cristo. De igual forma, Señor, todos aquellos que entremos en relación de pacto, podamos ser injertados en tu propósito por medio de Cristo. Podamos ser injertados en ese árbol que es una cadena espiritual mediante la cual el reino de Cristo se va a manifestar para salvación a todas las naciones. Queremos ser parte de ese pueblo. Queremos ser parte de ese proyecto y esa visión tuya, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, espero que esta palabra te haya bendecido, te haya edificado. Y si es tu deseo entrar en pacto con Dios, pon ahí un amén, aunque lo que Dios ve es el corazón, no es tanto el escribir en el muro, pero es edificante para nosotros ver que tú estás aquí, que tú escribes, que estás atento, y que la semilla de la palabra de Dios que estamos soltando, la estás tomando, la estás arrebatando, la estás creyendo, y si lo crees y lo arrebatas, lo vas a ver en el nombre del Señor. Bien, te recuerdo de la página de Facebook Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día, los 7 días a la semana, estamos leyendo la palabra y estamos intercediendo. Hay un grupo de 48 intercesores. Únete a nosotros ahí en tu casa, en tu trabajo. Cada media hora está cambiando el equipo de intercesión, pero las 24 horas estamos tocando la puerta del cielo, creyendo que se va a abrir y se va a manifestar la misericordia, la bondad y el poder de Dios. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.